Bueno, muy buenas tardes, muy distinguidos amigos de la sociedad bolivariana y sobre todo del pensamiento del libertador. Tenemos hoy el privilegio de contar con la presidenta de la Sociedad Bolivariana del Perú, que nos engrandece estas reuniones y naturalmente nos hace mucho más cordiales y sinceras nuestras relaciones como países libertados como el gran libertador Bolívar. Hoy tenemos una conferencia muy interesante y sobre todo por quien la va a dictar, que es el maestro Eduardo Malagón Brown, quien es un personaje sumamente importante, que está presente en muchos sitios, que ha llevado la vocería de Colombia y del bolivarianismo y de los sentimientos de los colombianos a muchas latitudes, con un éxito extraordinario. De manera que él nos va a deleitar hoy con los monumentos del puente de Boyacá. Es un sitio extraordinariamente interesante, puesto que fue donde se libró esa singular batalla que selló la libertad. El maestro Malagón, que es presidente de la Confraternidad Bolivariana de América, nada menos, presidente y fundador de la Sociedad Patriótica Antonio Ricaurte, cofundador de la Sociedad Bolivariana de Europa, cofundador de la Sociedad Bolivariana de Norteamérica, cofundador de la Academia Bolivariana de América del Ecuador, cofundador de la Sociedad Bolivariana de Cartagena, miembro benemérito de la Academia Patriótica Nacional Antonio Nariño, miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia, Venezuela, Ecuador, del Magdalena, de Santa Rosa de Cabal y sobre todo de la Sociedad Santanderista de Colombia. Es expresidente de la Sociedad Bolivariana de Boyacá. Es un personaje sumamente importante y es muy acucioso, muy informado, muy trabajador y siempre está al frente de defender la gran obra del Libertador. Es autor de varios monumentos que son conmemorativos del bicentenario de la campaña libertadora de 2019. Es autor de la colección más extensa de arte patriótico boyacense, compuesta por un centenar de piezas en óleo, bronce, vitral, con personajes y temas de la campaña libertadora de 1819. Es autor del Escudo de la Paz de Colombia, en proceso de socialización en el alto gobierno, autor del Escudo Heráldico de Moniquirá, Santa Sofía y Ciutamarchal, autor de himnos de Paya, Moniquirá y de la Confraternidad Bolivariana de América. Es autor de las cabezas de Bolívar, de Nariño, las más grandes del mundo. Además, en Finca Museo, autor de la bandera del puente de Boyacá, en adopción e institucionalización en la Asamblea de Boyacá, fundador del Museo Bolivariano, Cantón Militar de Tunja y Finca Museo del Pensamiento y de la Libertad.
Nombramientos y condecoraciones. Es un personaje bolivariano del siglo XX de Boyacá en 1999. Orden Diego de Lozada, primera clase de la alcaldía de Caracas, en 1999. Orden de Lanceros, Collar de Oro, gobernador de Boyacá, 1999. Orden al Mérito Cultural de primera clase del gobierno del Ecuador, 2010. Orden Bicentenario del Collar de Oro de la Gobernación de Boyacá en el 2019. Medalla Militar Simona Amaya, clase única de las Fuerzas Militares de Colombia en el 2022. Y Orden Altares de la Patria, grado de Gran Oficial de la Asamblea de Boyacá. Es decir, es un personaje sumamente importante y muy trascendente dentro de esta epopeya libertadora. Hoy lo tendremos, pues, en una conferencia muy interesante, donde nos cuenta el origen de los monumentos del puente de Boyacá, que es en realidad algo muy importante. De manera que con la gratitud más grande y con el honor muy grande de tenerlo entre nosotros, invito al maestro Eduardo Malagón Bravo a que inicie su conferencia. Adelante. Dentro de mis funciones específicas como delegado cultural en el puente de Boyacá, desde hace 5 lustros, sigo cumpliendo la misión de custodio del fuego sagrado de la libertad en este campo sagrado que es el altar de la patria. Y primero debo agradecer la gentileza de nuestro presidente Miguel Santamaría Dávila de permitirme cumplir esta misión de apropiación del sitio histórico de la batalla más importante en la campaña libertadora, cuando se selló ese triunfo de esa campaña libertadora en el triunfo de la propia batalla de Puente de Boyacá, ese 7 de agosto de 1819. Como les decía, aquí me presento frente a la llama eterna, al fuego sagrado de la libertad, acompañado de 2 soldados de la época, porque nuestro ejército actual es la proyección de aquel glorioso ejército libertador de 1819. Y con esta presencia de estos soldados humildes y modestos, a veces campesinos de Arauca, de Casanare, de Boyacá, de Arauca y de todas partes de Colombia, pues hoy también están haciendo guardia de honor a ese fuego sagrado de la libertad. Esta es una placa que existe cerca del sitio exactamente, que reza: en este lugar se efectuó la más gloriosa acción, la batalla de Boyacá. Y comienza mi presentación con un acto que considero yo que a mí me emociona siempre que lo escucho, y espero que ustedes también. Para comenzar, quiero recrear con esta primera imagen, que es una de mis obras monumentales, donde en un primer plano está el libertador Simón Bolívar con 2 de sus caballos que lo acompañaron durante toda la gesta libertadora, no solamente en la Nueva Granada, sino también
en el sur y en Venezuela. A lo lejos se ve el fragor de la batalla en el glorioso puente de Boyacá. Aquí una imagen de esa misma batalla, de un cuadro de Martín Tovar y Tobar, que es una de las obras primigenias de ese momento histórico, donde se aprecia también el fragor de la batalla y el puente, el único, auténtico, glorioso puente de Boyacá, que era un tendido de vigas de madera, revestido de tierra sagrada boyacense y amalgamado de sangre de patriotas. Vamos a ver con el tiempo lo que ocurre con este ícono, con este referente, con este sublime, único, glorioso puente de Boyacá. En esta imagen, años después, en 1904, se ve ese puente de la batalla con unas barandas, y al fondo se ve un puente que es de piedra de labor, muy hermoso, pero que comienzan a aparecer esta clase de situaciones donde el presidente Rafael Reyes, con el deseo de pasar su automóvil para ir a Santa Rosa de Viterbo, hizo construir muy cerca del auténtico, del emblemático puente de Boyacá, su puente. Eso ocurre a comienzos de en 1904. Aquí, en un acto que yo hago de representación del puente de Reyes, y luego en el fondo aparece el puente de Rojas Pinilla, deseoso de conectar la capital con la capital de Tunja, de Boyacá, porque él fue un gran ingeniero y promovió la estructura importante de Colombia. Entonces, más adelantico, más allácito del puente de Reyes, él hizo su puente también. Otra panorámica desde ese puente de arquitectura española. Es un puentecito de arquitectura española, donde hasta hoy, el día de hoy, la mayoría de colombianos están convencidos que ese es el puente emblemático de aquella gloriosa batalla. Y entonces se convierte en un falso histórico, y más bien un fraude histórico desde mi punto de vista, pero la buena fe del presidente Eduardo Santos accedió a que el gobierno de España en 1939 hiciera un regalo, un ofrecimiento al gobierno en señal de amistad y de concordia, que eso en manejo diplomático y protocolario es bienvenido, pero que desvirtúa lo que es en la historia de la épica universal. Quienes colocan los hitos de recordación de las victorias, pues son los vencedores y no los vencidos. Se lo dejo a manera de reflexión. Aquí, en una de las conmemoraciones, podrán ver la bandera de Colombia, el río Boyacá, no teatinos, con dos estampas de Pedro Pascasio Martínez y el Negrito José, que son unos personajes que en ese momento de definición de la batalla, pues terminada la misma batalla a las 6 de la tarde, estos dos muchachitos estarían por allá pastoreando los caballos, y más adelante podremos refrendarlos como quienes apresan a Barreiro, quienes rechazan una oferta de una bolsa con monedas de oro, y estos dos niños de mirada sublime como la luz de las estrellas, como el verde esmeralda, como el verde esperanza, niños del ayer y del hoy y del siempre mañana, rechazaron la oferta y prefirieron ser leales al libertador y a la patria.
Aquí, el 7 de agosto de 1919, se hace una ceremonia muy especial con una misa campal ofrecida por el obispo de Tunja. Y en medio de esa conmemoración del primer centenario de la gloriosa batalla, ocurren hechos que vale la pena traer a cita. Aquí tenemos al presidente Marco Fidel Suárez, que en su discurso de orden exaltaba a las huestes, exaltaba a nuestro ejército libertador y la victoria, pero al mismo tiempo él se acerca en un momento al puente de Boyacá, ahí en ese tiempo con unas barandas, y posteriormente, terminado su discurso, comienza el desmantelamiento de ese auténtico glorioso puente de Boyacá, y se aprecian esas vigas, magníficas vigas de madera que sostenían lo que había sido la victoria maravillosa de nuestro ejército libertador. Eso ocurrió el 7 de agosto de 1919 y posteriormente viene la construcción del puente español. Aquí tenemos un monumento a Simón Bolívar, que estando en el puente de Boyacá se retira por X o Y razón, y luego por una razón importante, porque se había también mandado a hacer otro monumento. Este monumento pertenece a un escultor europeo de apellido de Prey, francés. Este monumento termina después en la Plaza de Bolívar de Tunja y finalmente en el cantón militar del ejército en la ciudad de Tunja, hoy Batallón Simón Bolívar. Aquí está el puentecito, ese día, el 7 de agosto de 1939, el presidente Eduardo Santos inaugurándolo en una fiesta muy especial. Aquel estatua de Bolívar es reemplazada por este monumento, este conjunto escultórico donde está el libertador en los brazos de 5 deidades en ese momento que representaban los países bolivarianos con sus respectivos escudos. En el pedestal central al frente está Clio, la musa, la deidad de la historia. Y flanqueando el monumento se encuentran 4 ángeles pregoneros con trompetas, que fueron lo que ustedes escucharon al comienzo, esas trompetas que proclamaban el triunfo y la libertad. Se llaman las 4 famas. Este magnífico monumento corona una de las colinas que circundan el glorioso puente de Boyacá. Muy cerca del puente aparece el monumento, la estatua de egregia del libertador Francisco de Paula Santander, que es denominado el organizador del triunfo, aparte de los títulos que tiene Santander por su estrategia y que por territorialidad desde el comienzo de la propia campaña libertadora, cuando Simón Bolívar le escribe una carta a Santander desde Cañafístola, estado Apure, y Santander se encontraba en Casanare el 20 de mayo de 1819, 3 días antes de la reunión en Aldea de 70, Bolívar le escribe a Santander porque debía hacerlo. Bolívar no podía ingresar a la Nueva Granada a realizar una campaña sin haberle informado al comandante de las fuerzas del ejército de la Nueva Granada, que era el general Santander. De ahí en adelante, en Aldea de 70 y luego en Tame, el 11 de junio, se reunieron todos los ejércitos, los que venían de Venezuela, el ejército patriota venezolano,
la Legión Británica y el Ejército de la Nueva Granada. De ahí en adelante se llamaría de una sola manera, Ejército Libertador. Por eso, en el puente de Boyacá, muy cerca, se encuentra esta estatua maravillosa en honor al general Santander, acompañado de la Guardia de Honor de nuestros soldados con uniforme de la época. Bueno, yo tengo que también aprovechar la oportunidad para mostrar mis acciones, hechos que son razones que me dan el título de patriota boyacencista, colombiano y bolivariano. Esta placa con resolución 026 del 8 de agosto de 2002, la placa 80 años de la campaña libertadora cuando se cumplían 190 años de la epopeya granadina, me comprometí a ejecutar 5 medallones en bronce con la efigie de Bolívar, Santander, Anzoátegui y Sublet y la figura de una mujer. Esta placa está al frente de la llama eterna del fuego sagrado. Autor y donante, con todo orgullo, lo expreso, Maestro Eduardo Malagón Bravo, miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Aquí, con esta guardia de honor, acompañando nuestra placa. El Arco del Triunfo. Esta es una magnífica obra tomada de las costumbres europeas para exaltar la memoria de ese episodio tan importante como fue la batalla del Puente de Boyacá, realizada por Alberto Acuña, mi amigo, que era del Grupo Bachué, un gran escultor nacido en Santander, pero vivió toda su vida en Boyacá. Y este Arco del Triunfo, que enaltece la memoria de nuestra historia, tiene un escudo en bronce en la parte superior, 3 medallones de las razas que participan en ese tiempo, un fuego eterno en el umbral del arco, con una corona de laurel y 2 visitantes muy especiales que prefiero ignorarlos. También encontramos en el campo de Boyacá el obelisco, que es uno de los elementos más importantes que yo he considerado en la historia, porque los egipcios los construyeron para mostrar la majestad y la grandeza de los faraones, pero también para significar la gloria de sus personajes, y lo tomaron en Europa y en muchas partes del mundo para enaltecer la gloria de nuestros personajes. En la parte izquierda, un poquito más claro cómo se encuentra en la actualidad, pero el monumento original que se implantó muy cerca del glorioso puente de Boyacá tenía unos elementos significativos que hoy ya no están. Por ejemplo, una bóveda que ya no se construyó cuando se trasladó. 4 bustos de los próceres Bolívar, Santander, Anzoátegui y Sublet, que están refundidos en este momento. Puedo tomarlo como un editorial, mi expresión de preocupación en este momento, pero desafortunadamente se van perdiendo los elementos de manera sistemática, tal vez, o por descuido, o por la oportunidad de aquellos que les gusta depredar nuestros monumentos. En ese sentido, estoy iniciando con un representante a la Cámara un proyecto de ley para defender a nuestros monumentos y a las áreas de influencia de cada uno de los monumentos para que se consideren territorio sagrado, inexpugnable, sea por el propio gobierno del momento o sea por los depredadores sistemáticos que se convierten en talibanes para acabar con la memoria histórica de los pueblos. Muy lejano, a más de 1 kilómetro del puente de Boyacá, se encuentra este conjunto escultórico donde en primera
en primera posición, un poco más alto, está Pedro Pascasio Martínez con su lanza y el negrito José con su fusil. Estos dos niños maravillosos tuvieron la mejor actuación en el puente de Boyacá. Hay un pedestal de Cruz Carrillo, un oficial venezolano que se colocó en el sesquicentenario de la conmemoración de la gloriosa batalla de Puente de Boyacá. Una placa muy interesante, también muy cerca del puente, que le hace honor y reconocimiento a la Legión Británica, comandada por el coronel Jaime Rook, que murió. Es uno de nuestros héroes libertadores. No como dicen muchos que vinieron en son de ser unos mercenarios. No, señor. El coronel Jaime Rook ofrendó su vida en nuestro territorio por nuestra libertad. Y cuando le amputaron su brazo, lo levantó con la otra mano y le preguntaban, porque gritó viva la patria, y le preguntaban, ¿qué patria? Irlanda, Inglaterra, ¿cuál? Dijo, no, la que me ha de dar sepultura. Hoy, con tristeza, debo manifestarles que después de más de 200 años, la tumba de nuestro héroe libertador, no se ha podido localizar. Y nos ha faltado voluntad, y nos ha faltado entereza, tanto a la Embajada de Irlanda en este momento, e históricamente, porque hemos hecho algunas insinuaciones, sugerencias, no ha sido posible que se concrete lograr la localización como se ha hecho con muchos otros héroes libertadores que ya descansan en paz en santuarios de heroísmo y de patriotismo. Hay varias ruinas muy cerca del puente de Boyacá, como el antiguo molino hidráulico, que siempre se aprovechaban las fuentes de agua para producir estos molinos, para moler el trigo en su momento. Estas banderas se colocaron en el año 2005 por iniciativa propia mía, de colocar las banderas de todos los municipios de Boyacá, porque en Boyacá nos sentimos orgullosos de ser hijos de esta tierra maravillosa, madre de la libertad de América. Y entonces muestro también orgulloso esto de engalanar con los colores que dan vida y gloria a nuestro pasado glorioso. Nuestro puente de Boyacá, nuestro campo glorioso de Puente de Boyacá, engalanado en una de las celebraciones del 7 de agosto, que cada año se cumplen rigurosamente y que hacen que la memoria histórica no se refunda. Puente de Boyacá es el portal de ingreso a nuestro departamento. Y en un programa que realicé también en 2005, y lo volvemos a repetir con el nuevo gobernador de Boyacá, y es que estamos llevando a todos los municipios de nuestro departamento e invitando a todos los departamentos de Colombia para que en esa plaza maravillosa, que se convierte en la mejor vitrina de promoción de nuestras culturas, de nuestras manifestaciones artísticas como la danza, como la canción, como la copla, nos sirvan para integrar a todos los municipios de Boyacá y de Colombia. Aquí están mujeres hermosísimas, bellas, unas con sus elementos de hilar, otras echando cantas y poesías, expresando con orgullo que los hubiéramos invitado al puente de Boyacá. Una imagen hecha con drones de las últimas conmemoraciones, donde se ve bien formado nuestro ejército, donde la bandera de Boyacá, creada por Miranda, flamea al lado del río Boyacá. Esto es hermoso mostrarlo y participarles a todos ustedes. Nuestro ciclorama,
El ciclorama es una construcción donde tiene un mural, que es el más grande de Sudamérica, 120 metros lineales en círculo por 6 metros de altura, donde se recrean los episodios de la campaña libertadora de 1819. Aquí dentro del ciclorama se encuentra la guardia de los carabineritos de Boyacá, de Puente de Boyacá. Estos niños quisimos con la Policía Metropolitana de Tunja crear una guardia infantil para comenzar a entregarles nuestro legado a la niñez y a la juventud, para que aprendan la historia que les contamos, para que ellos la cuenten después de que nosotros ya no estemos, porque vale la pena comenzar a crear una generación bicentenario, una generación milenaria, con conciencia ciudadana, con amor a la patria, porque nadie defiende ni quiere lo que no conoce. En cambio, si conocen nuestra historia, la aprenderán a amar y a respetar y a defender por siempre. Quiero regresarme para mostrar la urna de tierras de libertad. Y no me quiero lucir, porque la humildad y la modestia no van en contravía del orgullo de ser un patriota. La urna de tierras de libertad se creó en un comité de gobierno para conmemorar los 180 años de la campaña libertadora de 1819. En mi condición de escultor, de maestro testimonial de arte conmemorativo, diseñé y construí esta preciosa arca que tiene un obelisco de cristal, donde hemos depositado tierras sagradas de todos los altares de la libertad de América, desde la casa natal del libertador Simón Bolívar hasta la quinta de San Pedro Alejandrino. De hecho, hemos pasado por los sitios de batalla de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, y hemos recogido tierra también de la sede del Congreso Anfitriónico de Panamá, las casas natales de nuestros próceres. Y hoy que tenemos a nuestra presidenta de la Sociedad Bolivariana del Perú, quiero manifestarle que en ofrenda, en reconocimiento al esfuerzo, a la contribución de patriotas de Venezuela y de la Nueva Granada en su momento, pero que hoy desde nuestra condición de patriotas de todos nuestros países, iremos en peregrinaje hasta Ayacucho con esta urna de tierras de libertad para recoger un puñado de tierra sagrada donde se consagró no solamente la libertad del Perú, sino la libertad de toda América. Y antes de irnos para el Perú, vamos a hacer un periplo desde Puente de Boyacá con otro elemento que hemos creado, que es la corona de laurel, el león de Ayacucho, que irá también para el gobierno y para los municipios que tienen que ver con nuestro héroe libertador José María Córdoba. Y en este sentido, estamos cumpliendo una cita con la historia, una nueva cita con la historia. Este es el año del bicentenario del proceso de consolidación de la independencia del Perú, y aquí, liderados por nuestro presidente Miguel Santamaría Dávila, con el apoyo de los honorables miembros que nos acompañan hoy, pero que también conforman la Sociedad Bolivariana de Colombia y todas las sociedades patrióticas de nuestro país y de los países hermanos, estaremos pendientes para contribuir con esta gran efeméride que exalta a nuestro prócer antioqueño José María Córdoba como el vencedor de Ayacucho. Quiero terminar agradeciendo nuevamente, y siempre lo voy a hacer, presidente, su señoría cumple una función muy importante. Su señoría mantiene dinámico y vigente nuestro ideario bolivariano,
nos convoca cada 8 días, que ninguna institución en el mundo lo hace. Su señoría sí. Y todavía le falta mucho por hacer por esta patria grande, digna y soberana. Muchísimas gracias. En realidad hemos escuchado y visto cosas maravillosas alrededor del puente de Boyacá, sobre todo con esa maravillosa presentación que le hace el maestro Eduardo Baranco. En realidad, un homenaje tan grande como el que se hace a las gentes que participaron en esa batalla nunca será suficiente para agradecerle la libertad, porque fue una lucha descomunal la que nos llevó a esa batalla y a conquistar la independencia. En eso ha sido admirable la acción del maestro Malagón. Él se ha dedicado a engrandecer nuestra historia, a hacer notar el esfuerzo de los patriotas, la grandeza de sus principios, los principios fundamentales de amor a la patria, que los llevaron a hacer sacrificios inmensos, inclusive a muchos de ellos entregar la vida, sobre todo para crear algo para el futuro, como una república independiente, grande, poderosa y sobre todo que fuera el reflejo de la grandeza del pensamiento de las gentes que estaban luchando. De manera que en realidad el maestro Malagón se ha consagrado como una persona muy importante para nuestra historia, porque ha logrado revivir cosas fundamentales y sobre todo que nos llenan de orgullo, de satisfacción, de alegría y de un sentimiento patriótico muy profundo que tenemos que estimular todos los días para ver si defendemos a la patria de las muchas e innumerables acciones negativas a que estamos sometidos los colombianos. De manera que esto es un acto de agradecimiento al maestro Malagón por esa participación y ese esfuerzo enorme que ha hecho él personalmente en defensa de la grandeza de nuestro país. Muchas gracias, maestro Malagón. Usted es un tipo que queda con honor en nuestra historia para recordar siempre la grandeza de nuestros hombres y sobre todo de los boyacenses. Con usted que han sabido engrandecer la memoria de la patria. Ahora quiero invitar a los miembros de nuestra sociedad a que hagan algún comentario sobre estas cosas que acabamos de ver. Es sumamente importante porque además de ser algo monumental, hermoso, que nos llena de entusiasmo y de amor a la patria, que debe permanecer hacia el futuro y no que vaya a caer de golpe en manos de ciertos apátridas que caminan por nuestro territorio impunemente para dañar la gloria de quienes fueron tan importantes para conquistar la libertad. Adelante, pues, ¿quién nos quiere dar con algunas palabras? Pido la palabra, Miguel. Sí, adelante, Néstor Roel. Gracias. Habla Jaime Santamaría. Primero que todo, pues fue muy emocionante oír las palabras de que nos han dado aquí, porque realmente cuando uno visita el puente de Boyacá, cuando va para Tunja,
pues no tiene conocimiento de todas estas maravillas que nos ha explicado Eduardo Malagón. Muchísimas gracias, fue muy emocionante haber oído todo lo que nos ha contado. Yo tenía unas 2 o 3 preguntas sobre esto. Lo primero, por qué fue el desmantelamiento de las barandas del puente de Boyacá, que nos explicó en su momento, un desmantelamiento de las barandas? Lo primero. Lo segundo, informarle que no se oyó el audio, por lo menos yo no lo oí. Si se pudiera volver a poner, José Miguel, ahora en algún momento el audio que nos explicó cómo es el audio que puede uno oír. Luego, comentarle lo siguiente: es su proyecto de ley para proteger los monumentos del país, no solamente los de la batalla de Boyacá, obviamente, sino de todo el país, son fundamentales. Yo soy presidente de una institución que se llama la Academia Colombiana de Historia, la Ingeniería y las Obras Públicas, ¿no? Entonces, una de las funciones que nosotros tenemos es precisamente proteger los monumentos, pero infortunadamente, como usted lo dice, si no hay una ley de protección, viene y cualquier arquitecto que quiere proponer alguna actividad diferente lo tumba y se pierde toda esa información. También en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, yo soy ingeniero, hay un comité de historia y patrimonio que también estamos tratando de identificar cuáles son los monumentos que son importantes proteger y contar su historia, ¿no? Porque ahora, yo no sé si habría algún procedimiento en esa ley que dijera que se establezcan como hitos especiales y haya algún procedimiento especial para determinarlo y decir quiénes pueden determinar esos hitos, quiénes recomiendan, cuál sería el procedimiento, ¿no? En la Sociedad Americana de Ingenieros, de la cual soy miembro, promulgamos hitos de diferentes monumentos de diferentes países. Cuando yo fui miembro de la Junta Directiva allá en Washington, uno de los ítems que programamos como ítem de la humanidad fue Machu Picchu, por ejemplo, y fuimos y le colocamos una placa de la Sociedad Americana de Ingenieros, por ejemplo. Entonces yo creo que es muy importante establecer esos hitos y probablemente con la Sociedad Bolivariana y otras asociaciones podríamos proceder en eso como parte del desarrollo de los decretos de la ley. Muchas gracias, Eduardo Moragón, muy amable. Quería responderle, Jaime Santamaría, las inquietudes. La primera, no se supo cuál era la razón. Es una locura para mí, es uno de los tantos, a ver, yo lo llamo profanaciones. Creo que utilizo el término más apropiado cuando comienzan a ver estos hechos que no tienen lógica, que no tienen razón, que no se consignan, pero que viene un presidente y hace este ejercicio. Yo no lo puedo condenar porque no me corresponde, pero por lo menos dejo el testimonio. En segundo lugar, el audio es muy hermoso porque es una fanfarria tocada con trompetas como las que tienen los esculturas Los Ángeles Pregoneros, y ojalá que al final Miguel Nieto la coloque desde su audio para que la puedan escuchar todos. Con relación a la ley, Jaime, lo invito a que su señoría se integre a este grupo de inquietos, de patriotas que estamos trabajando en el tema, con el representante que esta noticia de su ingreso será muy reconfortante porque nos va a dar fundamento y experiencia en ese manejo, porque debemos hacerlo ahora mismo, en este momento histórico que nos corresponde, para evitar que más adelante no tengamos que llorar sobre los monumentos derrumbados, como ya los han derrumbado el de los héroes en Bogotá. Y esto puede traer una tendencia perversa, diabólica, con todos los monumentos de nuestros auténticos patriotas, de nuestros héroes libertadores, de aquellos hombres que ofrecieron hasta su vida por darnos patria y libertad, no solamente a Colombia, porque en Venezuela murieron Ricaurte y el héroe del Bárbula, el antioqueño, se me olvida el nombre. Ah, caramba. Bueno, en ese sentido,
tenemos que tener en cuenta que es oportuna su participación y le agradezco que ahorita o por el directo nos comuniquemos y podamos seguir adelante con esta ley que va a proteger nuestros monumentos de una manera seria y responsable. Con el mayor gusto, Eduardo. Inclusive, pues podría ir no solamente en representación de la Academia de Historia e Ingeniería, sino también de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. Iría con otros ingenieros, varios que están interesados en proteger precisamente la historia del patrimonio. Pero tenía otro comentario que se me ha quedado, como decimos, entre el tintero, en relación con el ciclorama. Me parece muy importante el ciclorama y si podríamos saber cómo es que se está explicando la batalla de Bogotá para los niños, que precisamente tenemos un programa con el Minuto de Dios de cómo explicarles a los niños quién fue Bolívar y cómo son diferentes aspectos. Y obviamente explicarles toda esta historia de la batalla de Boyacá es importantísimo. Nos gustaría, si ustedes tienen un audio o está impreso, lo que enseñan en este ciclorama, ¿no? Eso es lo primero. Otra cosa que quería preguntarle, ¿dónde está la urna de las tierras de la libertad? Porque creo que usted no nos dijo dónde está esa urna. ¿Dónde está esa urna de las tierras de la libertad? ¿No? Entonces, primero, agradecerle, nos comunicamos por teléfono y quedamos integrados de ese trabajo. Pero esas dos preguntas, lo del ciclorama y lo de la urna de tierras, por favor. Muy rápido, el ciclorama, yo vengo desde 1999, comencé mi trabajo, soy el único colombiano boyacense que ha estado al frente en la parte cultural e histórica de Puente de Boyacá. En 2010 se creó el mural y de ahí en adelante yo, mi encargo, mi oficio como custodio de ese lugar me corresponde hacer la narrativa en base a todos los episodios que están pintados en ese círculo, en ese ciclorama. También los policías de turismo y algunos guías de turismo están licenciados para poder hacer el relato. De otra parte, la urna, como mostraba en la fotografía, al fondo decía Campo de Boyacá. Esa urna está en el ciclorama de Puente de Boyacá, porque yo, siendo el autor, soy todavía el propietario y todavía no le he dado destino porque me falta mucho por hacer, ir a Ayacucho, recoger tierra sagrada de Ayacucho y seguir mi peregrinaje hasta cuando la vida me alcance. Bueno, muchas gracias y perdónenme un momentico los demás integrantes, sus comentarios. No, precisamente otra cosa que quería preguntarles si es posible, todos estos monumentos han tenido participación no solamente de artistas, sino de ingenieros y arquitectos. Sería muy importante si tuviéramos los nombres de quienes han participado en esos monumentos, si se tuviera alguna información de ingenieros y arquitectos que han participado. Entonces sería muy importante para registrarlo. Y un último comentario que es una simple anécdota. Muchas veces cuando he ido con mis hijos hacia Boyacá, hacia Tunja, siempre cuando paso por el puente de Boyacá les pregunto, ¿cómo se llama el río del puente de Boyacá? Y contestan, el río Teatinos. Sí, eso va siendo tradición, porque de un tiempo a esta parte, pues se creó una represa de teatinos y unos monjes hicieron un convento en la parte de arriba. Pero por lo general los puentes se llaman como los ríos. Y entonces, llamándose Puente de Boyacá, el río histórico siempre se ha llamado Río Boyacá. Y por otro lado, la otra pregunta, la otra inquietud que me dijo. La otra inquietud. La última. La de los ingenieros y arquitectos. Sí, le tengo el dato, se lo voy a pasar por el. Para poderlo nosotros registrar la historia. Claro. Sí, le voy a pasar la ley, y los que lo ordenaron y los que los ejecutaron. Bueno, muchísimas, muy amable por todo. Para que nosotros todos estemos trabajando en lo mismo. Es muy interesante eso, ver toda esa información, porque nosotros tenemos algunas posibilidades también de lograr que se avance en la ley y además que se conserven los documentos y las piezas que sean necesarias.
Esa es una labor que tenemos que cumplir. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Y el Oscar Monroy. Oscar Monroy. A ver. Doña Claudia Rosas Lauro. Sí, pero creo que estaba hablando el doctor Monroy, pero no se le escuchaba. Está con con el Pero audio apagado. tiene la palabra usted, ¿Sí? Claudia. Ah, ya. Muchas gracias, ya. Señora Presidente del Perú de la Sociedad Bolivariana, bienvenida a esta su tierra. Estás en territorio tuyo, no estás en el exterior. Todo esto es nuestro, porque juntos lo construimos. Yo quiero darle una gran felicitación al ingeniero Eduardo Malagón Bravo. Ha hecho una excelente disertación acerca de uno de los temas más importantes de la humanidad, conocer su historia. Y conocer su historia es entrever el futuro, porque el que no conoce su historia la repite, dijo alguien. Y esto es una de las cosas supremamente importantes. Yo quisiera recordar una cosa supremamente importante, porque justamente estamos en una de las fechas de un gran héroe de la patria, el general Francisco de Paula Santander. El general Francisco de Paula Santander tiene 3 fechas en su vida. Una, el 2 de abril de 1792, nacimiento. La otra, la del 6 de mayo, próximo a cumplir otro aniversario, su fallecimiento. Y una muy importante, después de la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, Bolívar, nuestro libertador, nombra a un boyacense de 27 años, general de la República, llamado Francisco de Paula Santander, vicepresidente de esta recién liberada nación. El departamento más grande en aquella época era Boyacá. Boyacá. Y Boyacá fue la tierra de Santander, que históricamente, cuando Bolívar le nombra vicepresidente en 1819 y entra en funciones, para el año de 1822 hace un primer acto que le estamos agradeciendo siempre. Funda el Colegio de Boyacá. Y no es casualidad, porque era su tierra de ser el primero y estaba más cerca a Bogotá. 200 años después, los colegios santanderinos siguen siendo una realidad. Pero sigamos con ese Boyacá hermoso, ese Boyacá, cuna de la libertad. Lamentablemente, en 1852 ocurre una primera escisión. Se separa Santander. Y el Gran Santander va a tener otra escisión en 1910. Crea el norte de Santander. Y en el siglo XX, Boyacá era tan grande que da origen a otro departamento precioso que está en el llano. Se llama Casanare. Y entre el norte de Santander y Arauca no hay un límite, porque Boyacá llega hasta allá, hasta esos confines. Y Boyacá es una tierra bendita que le ha dado a Colombia su mejor colaboración. La libertad. Libertad que nos fascina a todos y que hoy tenemos que seguir defendiéndola,
cuando el ingeniero Jaime Santamaría, yo hablé con él, tengo en proyecto una reunión para hacer un libro, y en ese libro hay que incluir un capítulo sobre los monumentos. Y mencionaba el ingeniero Malagón, que desapareció en el norte de Bogotá un gran monumento de libertad, un gran monumento que en aras al progreso fue destruido, pero que hay que volverlo A levantar. refundar. ¿Por qué? Porque el alma de un país reside en su pasado glorioso, su presente sufrido y su futuro inmarcesible, porque Colombia tiene mucho, mucho por dar a la humanidad. Está en la mejor esquina de la América y puede ser la vía de unir otra vez a dos grandes océanos. El de Panamá, lamentablemente, el clima le ha cobrado en agua la parte hidráulica. Pero volvamos nosotros a lo de hoy, a nuestros monumentos. Los niños merecen conocer su glorioso pasado y nosotros es la generación que tiene que entregarle esa herencia intacta y sobre todo sana, con libertad siempre en el corazón. El pensamiento de Bolívar hoy tiene más vigencia porque era una persona supremamente preparada y todo lo que ha venido haciendo políticamente se ha cumplido. La Carta de Jamaica, yo no me canso de estudiarla. ¿Por qué? Porque Bolívar, con esa mente privilegiada, ese corazón tan grande, es que Bolívar no tenía un corazoncito, sino él pensaba en toda la región nuestra que nos une, el idioma, las costumbres, la gastronomía y la libertad. Por eso, ingeniero, yo le quiero dar nuevamente las gracias y lo invito el próximo jueves, donde vamos a ver una de las cosas importantes de ese gran Bolívar, su valor, porque se va a entrevistar con don Pablo Morillo, el tigre que llegó a la América y asustó esto por acá. Y van a hacer un armisticio. Así vamos a verlo dentro de 8 días. Los invito a todos. Vale la pena ver el genio libertador, cómo destacó la palabra libertad en medio de una hecatombe, porque Morillo donde llegaba sembraba El terror. de todo. No digo la palabra porque no la quiero decir. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría y doctor Santamaría Jaime. Sigue pendiente mi reunión contigo. Gracias. Muy bien, muy gracias. Gracias, Oscar Monroy. Muy bien. De acuerdo, Gracias. estamos pendientes. Doña Claudia. Sí, he escuchado con mucho gusto e interés la exposición del maestro Eduardo Malagón, así como todos sus comentarios. Y yo creo que es muy importante el patrimonio y su protección. Me he quedado maravillada con lo que ha presentado y no, creo que por un lado está la ley que debe proteger estos monumentos, pero por otra parte está hacer del patrimonio y de los monumentos algo vivo, como se veía en las fotos. Es decir, que se den las ceremonias, que se dé actividad en torno a estos monumentos que son la memoria viva
del proceso de independencia y de la gesta de los libertadores y de los patriotas. En ese sentido, me parece sumamente importante, urgente este tema. Y no sé si están al tanto, en el Monte Sacro, en Roma, fue abatida tirada abajo, la figura, el monumento del libertador Simón Bolívar. Hace un par de, creo que más o menos mes y medio o 2 meses. Y yo le escribí al presidente de la Sociedad Bolivariana de Roma, el doctor Pierangelo Catalano, ¿no? Diciendo que lo sentíamos mucho y nuestra solidaridad por este hecho. Y actualmente que hay en muchas partes del mundo esta reacción contra los monumentos y las estatuas, yo creo que es muy urgente impulsar este tipo de leyes y este tipo de protección como a la que entiendo ha dedicado tantos años y gran parte de su vida el maestro Malagón, que yo lo acabo de conocer hace pocos meses, o sea, lo digo muy sinceramente, ¿no? Eh, entonces, creo que esto también se vincula con otra cosa que nos interesa tanto desde la Sociedad Bolivariana del Perú como desde la Academia Nacional de la Historia del Perú, de la cual soy miembro. Y es que actualmente se busca reescribir la historia, pero reescribirla con fines individuales, políticos, ideológicos, de otro tipo. Y en ese sentido, la pregunta que me hacía el señor Jaime Santamaría va acorde a esta idea de cómo se politiza, se ideologiza o se intenta reescribir la historia sin la búsqueda realmente de La verdad. digamos, los fundamentos, la verdad, la investigación. Entonces, creo que vamos en sintonía con lo que buscamos, con lo que queremos. Y por mi parte, me alegró mucho esta noticia que ya previamente me la había manifestado el maestro Malagón de su venida, su visita al Perú. Lo recibiremos con los brazos abiertos porque, como ustedes decían, es la patria grande, y no solo en Perú, en Lima, sino también en Ayacucho. Este año nosotros estamos organizando distintos congresos, actividades, para no solo conmemorar la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre de 1824 y antes la batalla de Junín, sino también estamos produciendo, escribiendo, hay artículos, libros que vienen en camino, y creo que esto es muy importante porque la batalla de Ayacucho no es solo un tema nacional del Perú, sino, como decía, es un tema continental. Pero más aún, yo una cosa que últimamente he estado diciendo en las ponencias que he dado, en eventos, a veces se pierde de vista de que se trata de un hecho mundial, de la historia a nivel mundial, porque la independencia de todo un continente y la descolonización de todo un continente que se llevó adelante en ese momento, a veces se ve minimizado frente a las grandes revoluciones como la de francesa o la independencia de Estados Unidos, cuando en realidad en este tiempo se dieron guerras y revoluciones de gran importancia dentro de una historia mundial que no debe ser leída solamente desde una perspectiva francesa, anglosajona, ¿no? Sino yo creo que tienen que tener un lugar dentro de esta trama histórica mucho más amplia, ¿no?
Y dentro de eso la figura del libertador Simón Bolívar, que lamentablemente a veces las diatribas, como comentábamos, hacen que se pierda de vista eh, el gran aporte que dio para la consecución de nuestra independencia, ¿no? Entonces, realmente yo voy a tener que escaparme porque yo soy también docente en la universidad, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y tengo que ir a dar clase al posgrado, a la maestría en historia, pero realmente me ha dado mucho gusto escuchar la presentación, ver que felicitar al doctor Miguel Santamaría de tener la presentación número 170, ¿no? Realmente no he visto institución en el mundo, como decían, que con esa perseverancia organice prácticamente semanalmente estas interesantes presentaciones. Y gracias por todo el cariño, afecto que me han mostrado todos ustedes esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Perdón, Miguel. Presidente General Salcedo. Antes, ¿Quién? Vamos a ver cuál. No se escucha, doctor Santamaría. Claudia, yo voy al Perú, voy a estar en Lima del 15 al 21 de julio, porque tenemos Perfecto. la Unión Panamericana de Ingenieros, de la cual soy uno de los vicepresidentes del grupo bolivariano. Me gustaría que nos pudiéramos reunir allá con el mayor gusto y comentar sobre todos estos aspectos. Un abrazo, muchas gracias. Excelente. Muchas gracias. Bienvenido. Presidente General Salcedo. General Salcedo, adelante. Gracias. No, primero que todo, pues antes de que se nos vaya doña Claudia, una pregunta. ¿Usted ya conoció el puente de Boyacá? No, no lo he conocido, por eso me Sacratísima ha llaga. fascinado Bueno, poder verlo en imágenes. sí. Desafortunadamente, por ejemplo, aquí teníamos el monumento a los héroes, que era un monumento monumental, espectacular, en donde estaban todas las unidades que combatieron allá, los hombres que se destacaron. Y un día, pues, una persona de esas que no gustan de la historia, pues resolvió destruirlo y se valió, pues, de su posición como alcaldesa mayor de Bogotá, y se vino abajo, pero con la felicidad de múltiples personas que ladrillo por ladrillo y varilla por varilla destrozaron el monumento nuestro a los héroes. Que van a hacer uno. No sé si hicieron uno, pero debe ser muy chiquitico porque yo no he visto todavía ningún monumento que reemplace a esa monumentalidad que teníamos. De manera que esa destrucción de los monumentos cabe dentro de la memoria de los nuevos mandatarios nacionales o internacionales, que les ofende la historia antigua, la pasada, la nuestra, y quieren hacer una historia a partir de este momento. De manera que tenemos esa grave dificultad de haber perdido eso que con tanta magistralidad nuestro amigo Eduardo Malagón ha hablado de Boyacá. Yo hablo de Boyacá, pero con mucha emoción, porque allá estuve yo de subteniente, 3 años en Sogamoso, y de los 3 años estuve 2 años en Tunja. Entonces la ida al puente de Boyacá para mí representaba algo que no me lo imaginé nunca de que lo pudiera conseguir. Mi compañero de contingente aquí presente, Gentil Almario, allá en Boyacá perdió su libertad precisamente. Se casó con una hermosa niña boyacense y tienen un magnífico hogar. De manera que a Gentil Almario lo saco a bailar aquí en este momento porque él no solamente estuvimos muy contentos 3 años en Boyacá, sino que se casó allá con una dama boyacense de extraordinaria
calidad y todavía ese matrimonio perdura. De manera que eso y también la forma como están actuando hoy las comunidades para tumbar monumentos. Allá en Barranquilla tumbaron el de Cristóbal Colón, tumbaron el de Sebastián de Belalcázar, no, porque todo lo que indique historia reciente es lo que vale. Lo antiguo está mandado a recoger o mayormente destruir, mandada a destruir. De manera que con Óscar Monroy y Eduardo Malagón, pues es placentero regresar a Boyacá, donde estuve, como les repito, con mi amigo Gentil Almario, allá 3 años en el batallón de Sogamoso, pero me di el gusto de conocer Bogotá, toda la parte norte, allá repetir unas elecciones precisamente en La Ubita y Boavita. Me acuerdo mucho del cura Parmenio, que ese día fue a votar allá y había colocado la urna número 1 en el atrio de la catedral. Dijo, voto por el excelentísimo señor teniente general Gustavo Rojas Pinilla, y depositó su voto. Era un cura de quitar y poner. Eso fue en Boavita y Lobita, que estaba bajo la jurisdicción mía, pero también estuve en Suatá y casi todas las provincias del norte de Boyacá. Entonces conservo magníficos recuerdos y cada vez que puedo paso por el puente de Boyacá, y si voy en el carro respiro profundo, aguanto un poco la respiración, y después de pasar el puente de Boyacá sigo respirando con la tranquilidad de que allí está parte de nuestra historia más importante de los colombianos. Muchas gracias, Eduardo Malagón y Óscar Monroy, porque nos han paseado por ese Boyacá que tanto quiero. Muy amable. Gracias. ¿Quién más quiere? Rafael Uribe. Y Coronel Gentil Almario. Eso. Adelante. Micrófono. Micrófono. Ya cogió la señal. Bueno. Adelante. Gentil, micrófono. Él escucha, pero no No, debe escuchar. Ya las señas por señas nos entendemos. Activar el micrófono. Sí, no, que todavía lo patea la tecnología. Jaime. Nosotros somos de otra era, cuando era a voz viva. Y él. Gentil. Abre el micrófono al armario. ¿Sabes qué tiene cerrado el micrófono? Ahí entró. Eso. ¿Ahí me oye? Sí, señor, ahí está. Perfecto. Bueno, repito de manera muy rápida. En primer lugar, las felicitaciones al doctor Malagón por su excelente conferencia. Gracias, señor general Salcedo, por sus palabras en lo relacionado con este patriota. Y quiero hacer un comentario complementario a la celebración que significa oír una conferencia relacionada con sitios como el Puente de Boyacá. Casi siempre nos olvidamos de las personas vinculadas con esos hechos tan importantes. Por eso destruyen los monumentos. Por eso acabaron el monumento a los héroes de Bogotá, ¿no?, de una manera monstruosa. Es el hecho más monstruoso que, hablando de historia, se ha cometido en Bogotá contra la historia, contra los próceres y contra todas las personas a quienes les debemos la patria y la libertad.
Insisto, las personas, no solo los grandes héroes, o sea, los comandantes, sino los que murieron en esas batallas de la independencia, merecen nuestro recuerdo, porque ellos están ahí en esos monumentos, están ahí en esos campos de batalla, y casi siempre nos olvidamos de ellos. Cuando ofenden, cuando destruyen, cuando tumban un monumento, están yendo contra la memoria de esos seres humanos que dieron su vida por la libertad que hoy tenemos y que ojalá nos dure porque está en peligro. De manera que el punto fundamental de lo que yo estoy diciendo es que debemos hacer un esfuerzo porque se revisen, se completen las listas de las personas que murieron en las batallas de independencia. No hablo de todos los combates que se dieron, sino de esas batallas en que se definió la libertad de los pueblos de América. Para nosotros, en el caso de hoy, la batalla de Boyacá. Esas personas, inclusive sin rango, merecen nuestro más profundo respeto. Sus almas andan todavía por ese campo de batalla de Boyacá y por los otros de los demás países en donde nos dieron la libertad. Muchas gracias. Gracias, coronel. ¿A quién quiere decir algo? Bueno, almirante. Sin audio. Ya está bien, Sin ya. audio. El señor almirante Jaramillo que está Sin audio. tratando de hablar. Él estaba tratando de hablar, pero no sé si tenía problemas con el micrófono. Sí. Sí. Ahí está, eso. Bienvenido, señor. Adelante. Volvió a perder el micrófono. Aló, aló. Eso, ya. Ya sonó. Ah, bueno. No, muy agradecido con el doctor Eduardo Malagón por la patriótica exposición que ha hecho y por darnos a conocer en detalle los monumentos que tiene el famoso puente de Boyacá. Monumentos que siempre cuando pasamos rumbo a Tunja y alrededores, procuramos mirar, observar y gozar, porque verdaderamente una cantidad de monumentos bellos, pero con la explicación que nos ha dado en detalle, pues hoy en día yo creo que el próximo paseo los podemos o podré gozarlo más. Yo tengo una inquietud. El doctor Alberto Acuña, el del Arco del Triunfo, es el mismo que tiene su casa museo en Villa de Leyva, ¿es el mismo? Sí, señor, y desafortunadamente los herederos están en una lucha feroz por lo que él dejó, por todo su patrimonio, y yo que impulsé a una señora que era su segunda esposa o su tercera esposa, que tuvo bastantes mujeres, le hice un homenaje a Acuña, porque él es uno de los grandes del grupo Bachué y toda su colección es maravillosa. Le regalé una efigie en bronce de mi autoría y se colocó en el ingreso
de su casa museo. Un día pasé con todo el orgullo con los visitantes extranjeros para mostrarle mi homenaje al escultor maravilloso y resulta que la habían retirado. Y así han hecho con mucho patrimonio en ese sentido. Gracias a Dios que María Paulina está por ahí, que ama tanto a Villa de Leyva, que tiene un refugio maravilloso allá, que todo el mundo la reconoce y la respeta, para que ojalá, aparte del problema que también tenemos con Antonio Ricaurte, porque han querido colocar una casa de venta de artesanías de Colombia y acabar con la memoria del otro prócer, también ojalá se rescate ese patrimonio de Villa de Leyva, que es la casa de Alberto Acuña, el más grande de los expositores del Grupo Bachue de Colombia. Muchas gracias. ¿Permite el presidente unas palabras? Sí, claro, adelante. Maestro Malagón, me ha hecho llorar con su exposición de hoy. Verdaderamente cada vez que lo admiro y lo oigo me hace tener un sentido patrio impresionante. Quiero informarle que voy a Villa de Leyva y quiero pasar por su casa antes o después de ir a Villa de Leyva. Le estaré informando para encontrarnos. Sería un placer. Gracias. Bueno, ¿qué más? Bueno, no veo ninguno. Pues porque ya hemos cumplido 2 horas de esta reunión de hoy. Ha sido admirable la presencia del maestro Eduardo Malagón, con esa remembranza que ha hecho de los detalles del puente de Boyacá, que es un símbolo absolutamente incomparable e irreemplazable de nuestra libertad y de nuestra grandeza republicana. Muchas gracias, maestro Malagón. Ha sido hoy su intervención absolutamente maravillosa y sobre todo de recuerdo de algo absolutamente fundamental para nuestra patria y sobre todo para nuestros hijos, para nuestros nietos, para toda Colombia. Esto es algo que es fundamental para poder montar el futuro sobre una base verdaderamente cierta. Muchas gracias, de nuevo, mi querido maestro Malagón. Le agradezco muchísimo por su participación hoy y espero que no sea la última, sino que sean muchas más. Bueno, entonces con esto les agradezco a todos su presencia. Ha sido muy grato tenerlos. Hemos escuchado cosas sumamente interesantes y los esperamos dentro de 8 días a la conferencia del doctor Monroe. Él tiene unos detalles muy importantes para contarnos en esa oportunidad. Reciban todos un gran abrazo, mis mejores deseos porque pasen una buena noche y dentro de 8 días nos veremos otra vez por aquí. Bravo. Feliz 170 exposiciones bolivarianas. Sí, señor. Es un récord. Es un récord. Muchas felicitaciones a San Miguel por sus 170 presentaciones, que sean muchísimas más. Así será. Vamos a ver hasta dónde nos da la cuerda. Un abrazo para Pumpuna aquí desde nuestras casas. Siempre lo acompaño con gusto. Bueno.